Las clases pasadas hemos dicho varias veces, y no me cansaré de repetirlo, que todos los grandes teóricos del neoliberalismo hablaban, pero muy especialmente uno, Milton Friedman, hablaban de la necesidad de una crisis económica, una crisis política, como condición de posibilidad para la aplicación de las medidas neoliberales. Ellos tenían muy en claro que esas recetas eran tan duras para la población, para la mayor parte de la población, que difícilmente los pueblos podrían llegar a aceptar pasivamente esas medidas si no mediaba una crisis. Y por eso, justamente por eso, estos señores que tuvieron mucha paciencia, vamos a reconocerles la paciencia, porque comenzaron a reunirse en los años 30 del siglo XX. Hay varios acontecimientos que los hemos visto, pero yo me los anoté para no olvidarme, que signaron ese recorrido del pensamiento neoliberal. El primero fue el coloquio Walter Lippmann, que ocurrió en París en el año 38. Esa fue como la carta de inauguración del neoliberalismo. Luego vino la sociedad secreta en la ciudad suiza de Montpellerin en el año 47. Ese encuentro viene ocurriendo todos los años, no sé si sistemáticamente desde el año 47, pero por ejemplo en el año 2011 ese encuentro ocurrió en Argentina. El encuentro de Montpellerin ocurrió en Argentina y estuvo presidido de alguna manera por un escritor peruano que fue premio Nobel de Literatura, no sé si saben a quién me refiero, Mario Vargas Llosa, muy bien. El evento de 2011 ocurrido en Argentina estuvo presidido por Vargas Llosa. El otro gran acontecimiento fue la publicación de una obra de un austríaco llamado Hayek, von Hayek, llamado Camino de Servidumbre, en el año 44, y que es algo así como una especie de Biblia del neoliberalismo. Es un librito chiquitito que se puede bajar íntegramente por Google, así que se lo recomiendo porque ahí está algo así como el ABC de los neoliberales. ¿Nombre, por favor? Camino de Servidumbre se llama. El otro gran acontecimiento, y acá sí más relacionado con nuestra América, fue que en los años 50 hubo algo así como un convenio entre las universidades chilenas y los Chicago Boys, que eran estos muchachos de Chicago, estos neoliberales liderados por Milton Friedman. En los años 50 hubo un convenio, y entonces la Universidad Nacional de Chile y la Universidad Pontificia de Chile recibían a estos profesores que tenían la posibilidad de dar sus clases aquí en América Latina y ser escuchados por miles de estudiantes. Y la verdad que le fue muy bien, ¿no? Porque hubo una dictadura en Chile en el año 73, la dictadura de Pinochet, y un vínculo muy especial entre Pinochet y Milton Friedman, y de hecho, obviamente, no solo por Friedman, por supuesto, pero la dictadura de Pinochet hizo suya, mejor dicho, todas las recetas neoliberales, todas, salvo la nacionalización del cobre. Y dijeron, bueno, tan tontos no somos, ¿no? Vamos a quedarnos nosotros con el cobre, no lo vamos a regalar porque es nuestra principal fuente de riqueza. Entonces los chilenos se quedaron con el cobre, no lo regalaron. Creo que por eso se salvaron también. Bueno, en parte sí, ¿no? En cambio en Argentina, por ejemplo, entregamos absolutamente todo, absolutamente todas nuestras riquezas naturales durante esa misma etapa las fuimos entregando. Bueno, los chilenos dijeron, está todo muy lindo, pero el cobre es nuestro. Y el otro gran acontecimiento fue una visita de von Mises, que fue el maestro de Hayek, otro austríaco, a la Argentina, a la Universidad de Buenos Aires, en el año 59. Ese fue el otro gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque estos señores, recuerden que comenzaron como una secta,
y que se reunía en la sociedad secreta, se llamaba, la sociedad secreta de Mont Pelerín, entendieron que lo mejor que les podía pasar era que el mundo escuchara su prédica, ¿no? Y entonces, cuando no, gobiernos militares y no tanto, les abrieron sus puertas y los recibieron, y las universidades de nuestra América comenzaron a comulgar estos lenguajes neoliberales. Ahora bien, cuando yo hablo de las recetas neoliberales, ¿no? ¿Cuáles son las recetas? Si tuviéramos que, no sé, enumerar 4 o 5 o 6, ¿cuáles son los conceptos clave que utilizan estos señores? Vamos, está muy bien, pero lo del ajuste lo dicen de otra manera. En primer lugar, apertura comercial, o sea, basta de barreras aduaneras. Vieron que la barrera es mala siempre, y entonces lo que hay que hacer es abrir las fronteras. ¿A qué de abrir las fronteras? A los productos importados, obviamente. Apertura comercial. Ahora, garpa la idea de la apertura, está buena, ¿no? Porque el otro es cerrarse. O sea, nos abrimos al mundo, que lluevan productos que fabrican en otras latitudes, y lo que obviamente, lo que no se dice de esa parte, es que de esa manera quiebran las industrias nacionales, ¿no? Porque empiezan a llover los productos que producen a bajo precio en otras latitudes, y entonces la industria nacional quiebra. Las primeras industrias que quiebran cuando pasa esto en Argentina son la textil y la del calzado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos productos se hacen con mano de obra esclava o semiesclava en los países asiáticos. Por lo tanto, los textiles de China son baratísimos comparados con los nuestros. Entonces vengan los textiles chinos o de Singapur y cierren las fábricas de Argentina. Bueno, ahora bien, todo esto que nosotros estamos traduciendo, ellos lo llaman apertura. Suena lindo. Entonces, nos comemos la apertura. Qué bueno. Nos vamos a abrir al mundo. Estábamos cerrados y ahora nos abrimos. El otro gran concepto que utilizan siempre es la liberalización. Vamos a liberar todo. Nos vamos a liberar de trabas, de obstáculos, de aranceles. Vamos a liberar la economía, libre mercado. Libertad y apertura también suenan lindas, las dos. Libertad, apertura. Y hay una tercera que demoró algún tiempo en convertirse en caballito de batalla, pero como también sonaba lindo, nos la impusieron en los años 90, que es la flexibilidad laboral. Flexibilidad, ¿vieron qué lindo suena también? Vos eras un tipo cerrado, obtuso, y empezaste a ser un trabajador flexible, ¿no? Yo antes hacía una tarea y ahora me requieren para hacer una multiplicidad de tareas. ¿Me pagan más? No, me pagan lo mismo, pero ahora puedo hacer cualquier cosa. Soy un trabajador flexible. La otra palabrita que también suena bien, entonces, apertura, libertad en todos los sentidos, o liberalización, todos los derivados de la palabra libertad, libre mercado, etc. Flexibilización y desregulación. Desregulación económica. O sea, todo lo regulado es horrible y lo desregulado, ¿no?, tiene que ver también con la libertad. Y hay una más que también se convirtió en un caballito de batalla de estos señores en la década del 90, que fue la famosa seguridad jurídica. ¿Escucharon este doble con seguridad jurídica? Ahora, ellos nunca dijeron qué quería decir esto, ¿no? ¿Qué es seguridad jurídica? Es ni más ni menos que poder garantizarle a través de una estructura jurídica al capital que van a poder hacer sus negocios aquí y llevarse el capital cuando lo dispongan. Eso es seguridad jurídica, ¿no? O sea, vengan, traigan su dinero, hagan negocios y cuando quieran, sin ningún problema, se lo llevan. Para eso les ofrecemos un sistema que les va a permitir que sus ganancias inmediatamente se vayan. Fuga de capitales, lo podríamos llamar nosotros. Pero para ellos, esa garantía se llama
seguridad jurídica. Y entonces, ahora lo que decía aquí una compañera, que también es cierto, la palabrita ajuste, ¿no? Pero ellos nunca hablan de ajuste, ¿no? Porque el ajuste sigue sonando feito. Y entonces, ¿cómo? Reducir el gasto público. Bueno, por ejemplo, reducción del gasto. En los 90 lo llamaban reestructuración, reordenamiento, racionalización, normalización. Miren todas las palabras que utilizaban como para no nombrar el ajuste, ¿no? Y la otra, que a mí me pareció la más, un hallazgo, hay que reconocer que este es un hallazgo, pero esta ya es del siglo XXI, ¿no? El sinceramiento. Sinceramiento, o sea, las variables económicas no estaban sinceradas, porque existía ¿qué? Control, regulación, aranceles, todas esas cosas feas, y de repente se sinceraron. Se sinceró el dólar, y se sinceraron los precios, y se sinceraron las tarifas. Es buenísimo esto. Entonces, claro, si se sinceran el dólar, los precios y las tarifas, qué bueno que es la sinceridad. Antes no eran sinceras, eran falsas. Entonces, ven que me quedan todas las palabritas del lado bueno, me quedan del lado de ellos. Todas, absolutamente todas. Por eso no hablan de ajuste, ellos no hablan de ajuste. Van a encontrar miles de conceptos para hablar de ajuste. Algunos sí, algunos son osados y dicen, bueno, qué sé yo, los ultraconservadores, hay que ajustar. Pero el ajuste sigue sonando feito, entonces lo tenemos que disfrazar. Y yo creo que es un hallazgo, lo del sinceramiento, la verdad, es un hallazgo. O sea, teníamos presas a un montón de variables económicas y de repente se sinceraron. Es genial. Bueno, y entonces, con ese mismo criterio, todo aquello que tenga que ver con subsidios, aranceles, asignaciones sociales, salarios, jubilaciones, todo eso es horrible. Todo eso es por lo que vinimos, es lo que vinimos a recortar. Ahora, aunque la palabra recorte tampoco va a aparecer en su vocabulario. Entonces, les decía al principio, y ahora retomamos, que claro, ¿cómo puede ser que un pueblo, una sociedad reciba pasivamente estas medidas de ajuste sin que medie algo que le genere algún temor, una crisis, no sé, o la hiperinflación del año 89, bueno, algo así, algún mecanismo disciplinador? Ellos lo tenían muy claro. Entonces, si no hay una crisis, decía Friedman, la tenemos que generar, tenemos que producir una crisis. No sé si les suena, ¿vieron que ahora estamos en crisis? ¿Vieron que estamos en crisis? Que también es un eufemismo, ¿no? Hablar de crisis. ¿Por qué? Que pareciera que crisis es un fenómeno meteorológico, ¿no? Es la tormenta. ¿Ya me hablaron de la tormenta? ¿No? O sea, un fenómeno natural que se instaló sin que nadie lo llamara, ¿no? Y ellos utilizan permanentemente esos eufemismos en vez de hablar de políticas públicas, decisiones políticas. La decisión política de la devaluación, la decisión política del incremento tarifario es lo que provoca la crisis, obvio. Ahora, una vez que estamos en crisis, y claro, ahí nos bancamos todo. Viene el disciplinamiento, vienen por nosotros, como decía ayer, y me indigné, un gremialista de UPCN, ¿no? Y bueno, ahora ya no tenés, nuestra lucha ya no es por el salario, sino por conservar los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que están buscando? Abandonamos la lucha salarial y nos conformamos, como en los 90, con mantener... Sí, el sindicalista te hace creer que tiene esa lucha salarial. ¿Cómo? Que el sindicalista siempre te hace creer que está en esa, empujando por esa lucha salarial. Cuando ya está, digamos, ahí. Yo no generalizaría en el sindicalista. Diría, bueno, este señor, por lo menos explícitamente, dice que abandonemos esa lucha porque si nosotros seguimos en esa búsqueda nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Pero digo, estos no inventaron nada, Por eso yo les decía a quienes tienen cierta edad, no tan grandes, los que tienen algo más de 30 probablemente lo hayan vivido, ¿no? Entonces todos estos conceptos de modernización, reestructuración, bueno, todos estos eufemismos nos suenen bastante conocidos, ¿no?
cierto que ellos van innovando, ¿no? Por eso digo, nunca la historia se repite del mismo modo, nunca, ¿no? Siempre que se repite, ofrece algo nuevo, se repite como novedad, aunque parezca una paradoja. Pero bueno, hay constantes y hay rupturas, ¿no? Yo estoy tratando de pensar las constantes, porque son las constantes del neoliberalismo. Después las llamamos de una manera o de otra, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? En los años 70 se inaugura en Argentina una etapa, la etapa del endeudamiento externo. Está íntimamente relacionada con esa crisis mundial de los años 70. Creo que la clase pasada o la anterior hemos visto. Profe, Hola, Norberto. usted me deja interrumpir un minuto. ¿Cómo no? Miren, mañana a las 2 de la tarde va a haber una movida grande en la puerta del rectorado, a las 14 horas. Es en defensa de la educación pública. Estamos pidiendo un 10% más de aumento del 15% de mierda que nos dieron. Así que la idea es, ahora estoy yendo por los cursos también, a ver todos los que vengan, pero los no docentes por lo menos tenemos que estar ahí. Creemos que es muy importante que se haga correr la bola. Si hay gente, veo que está Mónica en Avellaneda, todos los que puedan venir. Es un abrazo simbólico, nosotros no somos una universidad normal, ustedes saben que vamos de Tucumán a Tierra del Fuego. Así que la idea es hacer, vienen chicos de Aedo, de Avellaneda, de La Plata, de Buenos Aires, nosotros. Estar ahí, estamos yendo a la comisaría, parece que vamos a cortar el tránsito, así no tenemos ningún problema. Así que sería importante que hagan correr la bola en todo el rectorado para que puedan bajar. Por supuesto que no es ninguna obligación, pero es en nuestra defensa. Ya no hay plata ni para pagar la luz en Chubut, en Trenquelauquen, y es importante que hagamos una movida grande para que el gobierno vea todo lo que está pasando, ¿no? Así que están todos invitados. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, de alguna manera estábamos hablando de eso, ¿no? 3.000 millones de pesos le deben a las universidades nacionales. 3.000 millones de pesos. Exactamente lo mismo que lo que cuesta montar una estructura para que venga el G20 a la Argentina. Vieron que se va a hacer el congreso, más o menos, alguna manera, del G20. Bueno, es lo mismo que le deben a las universidades. Y está todo íntimamente relacionado, por supuesto. Estábamos en la crisis de los 70. Yo les había hablado que uno de los factores que más había contribuido a esa crisis es que los países productores de petróleo, ¿se acuerdan? Muy especialmente los países árabes, boicotearon su venta de petróleo a Estados Unidos y a Europa. Por lo tanto, el petróleo se convirtió en un bien escaso y su precio, como el de todo bien escaso, aumenta. Vieron qué fácil que es la economía, ¿no? Si algo escasea, aumenta, es fácil, muy sencillo. Ahora bien, los países que lo producen entonces se enriquecen, ¿no? El barril había pasado de $2 y pico a 11 y pico. Y entonces una de las cosas que piensan es, bueno, ¿y qué hacemos con los petrodólares, ¿no? ¿Qué hacemos con tanto capital? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a invertir en un lugar que nos reditúe? Y bueno, vayamos a la Argentina, dicen, ¿no? Si ahí, total, tenemos una... todavía no, digo, pero prontamente tendremos una dictadura que nos va a permitir, a partir de su política de apertura y de endeudamiento, hacer que esos capitales se valoricen. Y pucha, si se valorizaron, ¿no? En virtud del endeudamiento externo. La deuda pasó de 7.000 millones a 47.000. Una papa comparada con lo que nos pasó ahora, ¿no? Pero bueno, 40.000 millones en aquel momento era mucho, evidentemente sigue siendo mucho. Y se endeudaron en unos 100.000 millones de dólares aproximadamente contra esos 40.000, más o menos aproximadamente. Bueno, como la historia se repite y siempre de otro modo, ¿no? Ahora, la comparación es, en los años 70, para que eso ocurriera, tuvo que haber una dictadura cívico-militar.
en el año 2015 no hubo una dictadura. Salvo que ustedes la quieran llamar así y hasta lo podemos compartir. Pero el modo en que llegó esa dictadura fue diferente. Bueno, entonces comienza en los años 70 una etapa denominada, siempre con eufemismo, ¿no?, de valorización financiera. Valorización financiera, suena lindo, ¿no? Valorización financiera, no especulación, es valorización financiera. Llaman a la especulación de esa manera. Y lo que queda atrás es un sistema productivo, o sea, es un capitalismo que iba creciendo a partir de la industrialización. O sea, el capitalismo productivo a nivel mundial cede su lugar al capitalismo financiero. Argentina y Chile estuvieron a la vanguardia, ¿no?, en América Latina de ese pasaje. En ambos casos, esa valorización financiera se tuvo que hacer por vía de una fuerza terrorista. Bien, tomo mi machete. Ahora bien, y a esto quería llegar un poco, porque ustedes vieron, no sé si lo vieron o no sé si yo se los dije, pero si no se los dije mejor, y si no lo repito, que ninguna transformación social es posible sin un relato. Ni siquiera una dictadura sangrienta puede privarse de tener un relato. Es más, las dictaduras, y si ustedes quieren tomemos como ejemplo la dictadura del año 76, tenía un relato, ¿no? Ellos vinieron y tuvieron que intervenir por la patria, contra la guerrilla subversiva, ¿no?, contra los intereses foráneos. Bueno, esa era parte de su relato, ¿no? Vinimos a derrotar al enemigo comunista, si ustedes quieren, llamémoslo de muchas formas, pero a eso llegaron, ¿no?, a que Occidente mantuviera sus valores occidentales y cristianos, ¿no? Eso fue parte de un relato, a poner orden, en un momento de caos, si ustedes quieren. Bueno, ahí hay un relato. Y todo proceso de transformación social necesita de un relato. Después estaría bueno ver cuál es el relato actual, pero eso no corresponde a este curso, lo podemos hacer en otro momento. Pero en los años 90, ya adelantamos un poquitito, yo diría un poco más atrás, ¿no? Sí, claramente, en el último cuarto del siglo XX, por ponerle una fecha, es bastante difícil decir, bueno, acá hay un antes y un después, ¿no? Pero comenzó a tener auge un pensamiento que se dio a llamar postmoderno, ¿no? Y se inauguró una era autodenominada postmoderna. En realidad hay mucha polémica sobre esto, ¿no? Mucha polémica, porque algunos directamente asocian la posmodernidad con el neoliberalismo. Es cierto que es necesario hacer una distinción. Difícilmente un filósofo posmoderno se resistiera, mejor dicho, lo más probable sería que un filósofo posmoderno no quisiera aceptar la denominación de neoliberal, ¿no? Claramente. Ahora, lo que es absolutamente cierto es que estas dos, llamémoslas, estrategias de control se conjugaron a la perfección, por lo menos a partir de los años 80. La autodenominada filosofía posmoderna y las recetas neoliberales. En los años 80 hicieron eclosión. Y fíjense, ya que estamos, ¿no? Fíjense cuáles eran, no voy a decir las recetas porque suena feo, ¿no? Pero bueno, cuáles eran los conceptos, cuáles eran las ideas que defendían los filósofos posmodernos. La idea de un pensamiento
débil. La idea de liviandad, liquidez. Hay un autor que se hizo muy famoso escribiendo sobre todo lo líquido, ¿no? Y pensando a esta era como una era de liquidez, donde antes había solidez, o sea, fundamentos y certezas, se inaugura una etapa de pensamiento débil. Y lo estoy diciendo como no despectivamente, ¿no? Sino que quienes inauguran este periodo de, no sé cómo llamarlo, esta era de pensamiento filosófico llamado posmoderno, reivindican la debilidad contra las certezas y contra los grandes relatos. Otra de sus propuestas, obviamente, era la idea del fin de la ideología. Con el pensamiento posmoderno, en realidad se acababan las ideologías, porque la ideología, en tanto y en cuanto pensada como engaño, ¿no? O como falsa conciencia, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, le voy a poner un ejemplo de esto que ya lo he dado, pero podemos abundar en esto. ¿En qué consistiría una operación ideológica? ¿Qué es una operación ideológica? Y sería presentar algo que tiene que ver, imagínense, con intereses minoritarios, como si eso fuera en beneficio de una nación. O sea, dicho de otra manera, presentar mi interés personal como si se tratara del interés de la nación, o de todos ustedes. Entonces, si yo, que quiero tal cosa, que deseo tal cosa, que procuro tal cosa, logro convencer a ustedes de que eso que yo quiero es lo mejor para todos, fantástico, ¿no? A través de mi operación ideológica logré generar un consenso social. Yo siempre pongo este ejemplo, creo que se los di, en el año 2008, en la llamada crisis del campo. Ya la idea de campo es una idea ideológica, ¿no? Dicho de otro modo, un pequeño puñado de terratenientes y empresas dedicadas a la exportación de la soja le hicieron creer a la población argentina que los intereses de la exportación sojera eran los intereses de todos los argentinos. Operación ideológica fantástica. Por supuesto que sin los medios de su lado eso hubiese sido absolutamente imposible. Bueno, eso es una operación ideológica. Yo presento mis intereses mezquinos como los intereses de toda la nación. Es más, yo no me llamo pulsojero, yo me llamo el campo. Y entonces salimos a dar la batalla por el campo, una entelequia, como el mercado, ¿no? ¿Quién es el campo? ¿Quién es el campo? ¿El pobre campesino, el peón rural? ¿Quién es el campo? No, porque eso no le fue bien. No, seguro, claro que no. Claro. Bueno, entonces esta etapa posmoderna venía también a inaugurar una etapa post-ideológica, donde también lo que se acababa en nombre de un pensamiento único era, la idea del conflicto. Pensar a las sociedades como conflictivas era lo que quedaba en el camino. Con la posmodernidad se terminaba el conflicto. En todo caso, somos una diversidad de pensamientos y de posiciones, etcétera, etcétera, que competimos, por decirlo de alguna manera, desde una pretendida igualdad, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que se acaba es el enfrentamiento, por decirlo de un modo más drástico, de una clase contra otra. Ya no hay intereses sociales que defender, sino hay una diversidad que se impone. Es una sociedad posideológica, ¿por qué? Porque es posconflictiva. Ya no hay conflicto. En la sociedad donde no hay conflicto, obviamente, ¿qué no hay? Un relato emancipatorio. Si no hay conflicto, ¿para qué vamos a transformar socialmente esa sociedad? ¿No? En todo caso, lo que vamos a hacer es participar desde nuestro lugar. Es más, no vamos a participar como un colectivo, sino vamos a participar como individuos. Y obviamente esa sociedad donde no hay construcciones colectivas, porque eso era feo, y eso era malo, y eso era un invento moderno, esa modernidad que se pensaba obviamente a partir de la idea de antagonismo y de lucha, y eso supuestamente un
junto con esta celebración de lo diverso, es la posibilidad de una construcción colectiva que nos una con un relato emancipatorio. Esos relatos modernos, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo, etcétera, etcétera, son los que la posmodernidad vino a encarnar. Más o menos como el filósofo de Macri, Rossi. Bueno, ese habló justamente iba a esto, porque otra de las características de este pensamiento es justamente, ante la ausencia de conflicto, la ausencia de negatividad. O sea, lo negativo es lo conflictivo, ¿no? Es lo crítico. O sea, mirar con una mirada crítica es problematizar lo dado, ¿no? En vez de hacer un culto de lo dado. Sí, bueno, él dice exactamente esto. Vivimos en una sociedad, dice él, post-crítica. Si no hay crítica, no hay negatividad. Si no hay negatividad, no hay conflicto, ¿eh? Y por lo tanto no hay ideología, no hay historia. Y ahora lo vamos a ver, eso. No hay historia. Porque la historia, en todo caso, ¿qué es? Es el resultado de un conflicto permanente. ¿Cuándo se acaba el conflicto? ¿Quién puede decir, bueno, a partir de ahora no hay más conflicto? Fíjense, le doy un ejemplo. En los 90 nos dijeron todas estas cosas, ¿no? El tren de la historia. Nos hablaban del tren de la historia, mientras destruían los ferrocarriles, esto ya lo hemos visto también. Quien no se subía al tren de la historia se quedaba en el camino. El tren de la historia iba con una dirección única. Y entonces, si una sociedad deja de ser conflictiva, si no hay conflicto social, se termina la historia misma. Ese es el fin de la historia. Ahora vamos a retomar esa idea del fin de la historia. Y por lo tanto, lo dado se naturaliza. Una de las frases más escuchadas de los años 90 fue: pobres habrá siempre. O sea, ¿qué me vienen con los datos de la pobreza si en realidad pobres hubo en todos los tiempos? Y de ese modo lo que se hace es naturalizar la pobreza, porque la pobreza es lo dado. O sea, si no alentamos la conflictividad, lo que hacemos es dar por naturalizado lo que es problemático. Y a eso, lamentablemente, contribuyó mucho el pensamiento autodenominado postmoderno, ¿no? A esta idea, digamos, con la intención o no, se conjugó perfectamente con todas las recetas neoliberales. Lo que se desregula, lo que se flexibiliza, lo que se abre, ¿no? También tiene mucho que ver con este pensamiento postmoderno. Lo que se descentraliza, la idea de quitar los centros. Fíjense cómo terminó, me adelanto un poco, ¿no? A la clase número 13. A la clase número 13. En los 90 ocurrió, entre las tantas cosas terribles que pasaron, la descentralización de la salud y la educación. ¿Qué quiere decir? Que el Estado Nacional se desentendió de escuelas y hospitales. Pero a eso, ¿cómo lo llamamos? Descentralización. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que salgamos de los centros. Viva las periferias, viva los rizomas, ¿no? Las redes sin centro. Otro gran invento postmoderno. Mientras tanto, que las provincias y los municipios se arreglen como puedan. No es un problema de la nación. Bueno, por eso digo, voy atando cabo, ¿no? Porque no me gusta que pudieran llegar a pensar que todas estas cuestiones teóricas nada tienen que ver con la realidad. Otro más, María Eugenia Vidal, otro ejemplo. ¿De qué cosa? Es ejemplo de muchas cosas, pero... La nena buena. Ah, bueno, sí. Mirá, ahí tocaste un tema que yo lo tengo en el machete, ¿no? Pero me parece que es un buen momento. El siglo XX se caracterizó por ser una época hipócrita. ¿Por qué hipócrita? ¿Qué significa hipocresía? La hipocresía es un ocultamiento, ¿no? Yo me muestro de una manera, pero en realidad soy de otra. O sea, la sociedad moderna tenía algo para ocultar.
¿Y qué era eso que tenía para ocultar en nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad? El eslogan de la modernidad. La violencia. Toda la sociedad moderna, desde, que si ustedes quieren, desde el siglo XV, no hizo otra cosa más que ocultar sus violencias. Es más, hubo una violencia originaria. Cuando digo siglo XV, no sé si les suena, ¿no? Conquista y colonización de América. Si algo dio nacimiento a la modernidad, por lo menos en términos históricos, fue la conquista de América. Y por lo tanto, en adelante, no hizo otra cosa más que sistematizar el ocultamiento de esa violencia. Digo, sistematizar o justificarlo. Sí, o naturalizar, me parece. Primero justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos conquistando salvajes, bárbaros, no cristianos, caníbales. Y entonces justificamos. Volvemos al siglo XIX, ¿se acuerdan? ¿No? Todas las teorías racistas, evolucionistas, bueno, se ponen en práctica todas, mucho tiempo antes del siglo XIX, ya en el siglo XV. O sea, el relato, el gran relato de la conquista, era el relato de la supremacía racial. Los españoles somos una raza superior porque, fíjense, estos indios de mierda no saben nada, se comen entre ellos, tienen costumbres raras, diferentes a la nuestra, entonces los conquistamos. Ahora, el relato siempre es necesario. En la primera etapa los exterminamos, en la segunda los hacemos trabajar para nosotros, los esclavizamos, y en la tercera los evangelizamos. O sea, los asimilamos a nuestra cultura, que sigue siendo la mejor. Y sigue siendo la cultura, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces decía, si hubo un rasgo característico de esta sociedad moderna fue la hipocresía, o sea, el ocultamiento de la violencia, en nombre de la libertad, el progreso, la evolución. Ahora bien, hacia fines del siglo XX, y algunos de ustedes recordarán esto, la hipocresía moderna cedió su lugar al cinismo y al desenfado obsceno. O sea, estaba bien hacia fines del siglo XX mostrar la riqueza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la revista Caras o la Ferrari de Menem. Me encanta eso, me encanta ser rico, y está bueno que todos aspiren a ser ricos como yo. Entonces mostramos la riqueza, obscenamente. La mostramos, no la ocultamos, como hizo históricamente la modernidad. Argentina se convirtió en una especie de laboratorio, ¿no? De esa obscenidad, de ese espectáculo mediático de los años 90. Ahora bien, si yo les preguntara, ya que estamos, ¿no? Para excedernos un poquito, ¿qué estaría pasando hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué seríamos? ¿Hipócritas o cínicos? Bueno, la dejo para el otro momento. Vayan pensándola, ¿no? O sea, si este tiempo, este siglo XXI, es una era de la hipocresía, o sea, del ocultamiento, en el que nos mostramos de una manera pero somos otra cosa, o somos, mejor dicho, nos gusta mostrar, en el caso de nosotros no, porque ¿qué vamos a mostrar? Pero a quienes sí tienen, les encanta mostrar, exhibir obscenamente su riqueza. Piénsenlo. Esperen, Y otra de las, no sé si me fui un poquito por las ramas, pero tenía que ver con esto, ¿no? Sí, esa imagen que vos planteabas, obviamente, es claramente una imagen hipócrita, ¿no? Lo que pasa es que íbamos llegando a mi conclusión, ¿no? Yo creo que en esta era hay una muy extraña combinación de ambas cosas. Eso es lo que te iba a decir, las dos cosas. Pero de cierta manera yo creo que hemos vuelto más a la hipocresía que otra cosa, ¿no? Y estamos permanentemente tirando cortinas de humo. Y si tiramos cortinas de humo, lo que hacemos ante una cortina de humo es ocultar algo, ¿no? Y entonces volvemos a ser hipócritas. ¿No? Nos gusta menos mostrar lo que tenemos que mostrarnos de un modo diferente de cómo somos.
Pero bueno, lo dejamos para el curso que viene. A mí me parece que lo muestran, pero de una manera más coqueta, pero me parece que lo muestran. Bueno, está todo en discusión, está todo en discusión. Yo lo que digo es que no podríamos decir que hemos dejado atrás la hipocresía, ¿no? Eso sería cínico. Bueno, por eso está bien, está bueno para pensar, con estos términos. Sí, sí, seguramente son las dos cosas. Pero hay algún retorno a la hipocresía, ¿no? Hay un retorno claro. Bueno, el ejemplo que vos das es manifiesto. Lo que no quiere decir que cada tanto muestren la hilacha, ¿no? Cada tanto, porque tienen que hacer declaraciones públicas. Y cuando las hacen, y cuando hablan de las universidades, por ejemplo, cuando hablan de nosotros, se les escapa. Se les escapa. Si no están pobres en universidad. No, bueno, es un cóctel explosivo eso, tremendo. Pero lo hacen con una intención, porque no creo que se les escape. Estoy de acuerdo con vos. Eso sí, hay intencionalidad. Ahí está el cinismo. Pero bueno, a ver, y eso desmiente la idea de crisis. En realidad no. Esto es algo absolutamente planificado, buscado, deseado, y les está saliendo bien, ese es el problema. Les está saliendo muy bien, Entonces, ahí donde ellos ponen crisis o tormenta, en este caso donde hacen lo mismo, nosotros tendríamos que pensar en decisión política. Esta es una decisión política, como la devaluación, como el incremento de tarifas, como la apertura comercial. Esas son decisiones políticas, no es producto de una crisis. Ahora, sin la crisis, eso es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Yo lo que me pregunto es qué nos pasa a nosotros si nos compramos eso. Bueno, pero esa es la pregunta del millón, ya te dije. Sí. Esa demandaría 250 seminarios, cursos y talleres para ver efectivamente qué es lo que hace de nosotros esto que hemos llegado a hacer. Ya que estamos, ¿no? En el siglo XX, un pensador francés llamado Jean-Paul Sartre, habrán oído hablar de Sartre, que decía algo así como, voy a tratar de parafrasear, escuchen bien esto porque me parece muy interesante, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. ¿Se entiende? Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. O sea, dicho de otra manera, no nos podemos desentender tan fácilmente de lo que hacemos y de lo que somos, hagámonos cargo, pero también es cierto que han hecho de nosotros esto que somos. Y entonces somos eso que hacemos con eso. Bueno, sigamos. A ver, estamos en esta conjugación, esta simbiosis entre las recetas neoliberales y el pensamiento posmoderno, que digo en muchos casos a la hora de pensar la desregulación, la descentralización, la liberalización, la debilidad del pensamiento, la ausencia del espíritu crítico y todo eso, efectivamente se han dado la mano, ¿no? Lo que ha desaparecido, o mejor dicho, lo que han hecho desaparecer en términos teóricos es la noción de conflicto, ¿no? Y fíjense qué cosa, digo, a veces la teoría no se da la mano con la realidad, ¿no? Porque si hubo una época conflictiva fue en los últimos años 90, ¿no? Y desembocó todo ese conflicto, huelgas, movilizaciones, piquetes. Nosotros inauguramos, o sea, no fue un invento nuestro, claramente, pero al menos a fines del siglo XX inauguramos el piquete, de alguna manera. Todo ese movimiento hiperconflictivo terminó en el 2001. Terminó o empezó, no sé, como ustedes quieran. Por lo tanto, mientras que por un lado nos decían que esa sociedad era la que estaba enterrada, por otro lado, efectivamente no hubo manera de tapar el conflicto, no hubo forma. A pesar del relato, digo, a veces el relato es eficaz y a veces hace agua por todos lados, ¿no? Cuando se tropieza con la realidad. Y esto es lo que está pasando ahora. Bueno, eso es lo que está muy bien, puede ser. La otra gran, diría, el gran hito del pensamiento postmoderno fue en nombre de la democracia, por supuesto, ¿no? La igualación de los saberes.
Me detengo un poco en esto. ¿Qué significa la igualación de los saberes? Tiene un costado bueno y un costado malo. El costado bueno sería, por eso digo, hay algo interesante que tienen estos pensadores. El costado bueno sería la idea, que tampoco lo han inventado ellos, ¿no? Pero sí lo han reivindicado, la idea de que todos y todas somos depositarios de saberes. Todos. No hay nadie aquí que no tenga algún saber sobre lo que sea, pero tiene saberes. Y por lo tanto, si todos somos depositarios de saberes, no es superior el saber del profesor, por ejemplo. No es el profesor el que viene a iluminar a los alumnis, a los sin luz. Esa es la definición de alumno. Alumno quiere decir sin luz. ¿Por qué? Porque el iluminismo inventó que las luces son las luces de la razón, y con las luces de la razón, los docentes iluminados van iluminando el camino de los sin luz. Bueno, esta barrabasada, muy moderna, muy iluminista, se fue chocando contra la realidad, y hubo una enorme revolución pedagógica a fines del siglo XX, una enorme revolución pedagógica de la mano de varios, ¿no? Pero entre otros tantos, el más conocido, Paulo Freire, pero hay un autor anterior, bastante anterior a Freire, que todos ellos consideraban que fue su gran maestro, que es un venezolano llamado Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue quien por primera vez, miren hasta dónde me estoy yendo, inauguró la llamada pedagogía de la liberación. Porque efectivamente entendió esta idea de la democratización de los saberes y reinauguró la tarea del profesor. Por eso yo voy a tratar de respetarlo. A partir justamente de pensar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje no como una iluminación de un profesor sabio a los alumnos tontos, sino como un intercambio entre saberes. Y en todo caso, la tarea del profesor era ayudar a sus estudiantes, no alumnos, a que puedan dar a luz ese saber que de hecho tienen. Por lo tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje dejaron de entenderse desde la mirada iluminista y empezaron a pensarse desde otro lugar, de un lugar mucho más democrático y de un lugar más horizontal, digamos, ¿no? Bueno, esto generó igual una enorme polémica. Muchos profesores tontos se creyeron que con reunir a sus alumnos en círculo ya estaba solucionado todo, ¿no? Entonces en vez de ponerse como estoy yo, por ejemplo, en este lugar de privilegio respecto de ustedes, decían, bueno, soy muy democrático, entonces nos reunimos en círculo y qué sé yo, pero después yo le pongo la nota, ¿no? Pero eso no se lo decía, pero se la ponía. Entonces, ¿qué quedamos? ¿No? Entonces, digo, que toda esta revolución pedagógica también trajo aparejada mucha pavada, ¿no? Y en el fondo, yo en este sentido, que comparto totalmente la idea de Simón Rodríguez y de Paulo Freire, pero lo que no podemos obviar es que en todo grupo existen relaciones de poder. Entonces yo les puedo mentir a ustedes, puedo fingir que esto es horizontalismo puro, pero después alguien me va a preguntar, ¿fulano aprobó el curso? Y arbitrariamente, de modo absolutamente arbitrario, yo le voy a tener que decir sí o no. Por lo tanto, ahí se terminó la democracia, se terminó la igualdad y se terminó la homogeneidad. Hay un profesor que arbitrariamente decide, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, todo es mucho más complejo de lo que parece. Todo es más complejo de lo que parece. Entonces, está muy bueno pensar a la educación en términos democráticos igualitarios y valorar los saberes que todos y todas poseemos. Y en todo caso, pensar que el profesor lo que tiene es un saber específico sobre algo que no es superior al mío, de ninguna manera, es específico. Este profesor sabe de historia, de filosofía, bueno,
pero yo sé de tantas otras cosas. Y entonces nos ayudamos. Entre los saberes de ustedes y los saberes que tengo yo, vemos qué podemos construir con eso. Eso por un lado, pero por otro lado, también es cierto que después el que juzga y el que evalúa es uno. Por la sencilla razón de que todavía no hemos encontrado, digo esto porque es motivo de discusión entre los docentes, todavía no hemos encontrado otro modo de establecer una evaluación. Hay una forma, puede ser que te preguntaban, ¿usted cuánto se evaluaría? Sí, no funcionó nunca. No funcionó nunca, ¿no? Una cosa, ¿no? Nunca funcionó. El punto de la nota y la evaluación va justamente para diferenciar. O sea, en definitiva lo que hace este proceso es cuantificar lo cualitativo. Es un error, porque lo cualitativo es incuantificable. Y si yo a la calidad le pongo un número, estoy haciendo una aberración. Ahora, ¿cuál sería la alternativa a esto? El que la encuentra, por supuesto que sí, no solamente aprobó el curso, ¿no? Sino que no sé, yo voy a tramitar que le paguen una beca. Vamos a pensar. Pero bueno, los invito a pensar porque aparte me solucionarían un problema grave que es el de corregir, ¿no? Pero no lo digo por este curso, ¿no? Lo digo por un curso que tengo el jueves, por ejemplo, de 65 estudiantes, no voy a decir alumnos. Primero deberíamos ser sinceros, ¿no? La persona que hace el esfuerzo, Sí, es sí. lo principal. Empezar de ahí y de ahí Yo empezar. busco soluciones, ¿eh? Si alguno tiene la solución para el problema de la evaluación, la persona más feliz del mundo voy a ser yo. Un único proyecto en común. Pero ¿en quién Solo lo va? proyecto. Y en el casillero que te pide el SIU que pongas un número, ¿qué pones? Tenemos que revolucionar el sistema educativo. No digo que me traigan la solución a mí, sino que pensemos es en base a la eso, solución claro. de la evaluación. Yo lo digo por mí. Pero siempre la parte es individual. Siempre va al individuo. Y sí, sí. No es que es grupal una nota. No. Siempre es individual. Siempre es individual. El otro Más problema. que a eso, El otro problema. Fíjense una cosa, otra contradicción más. La construcción del saber siempre y necesariamente es colectiva. Siempre. La nota es individual. Dicho de otra manera, ¿de dónde saco yo lo que sé? ¿De dónde saco? ¿Soy un autodidacta? No. He pasado horas y horas en clases, construyendo colectivamente un saber. Si fuera por eso le debemos a todo el mundo. Siempre. Bueno, nosotros somos grandes editores, pero no hemos inventado nada. En todo caso, tomamos de muchísimos otros autores y editamos. Elegimos con qué nos quedamos. Y tiene que ver con ese saber editar y decir esto es correcto, esto es no, es lo que sería lógico. No sé si en términos de corrección o no. Me parece que es más que nada en términos de una adscripción a una idea. Por eso. ¿No? Pues, a ver, todos y todas de alguna manera nos informamos. De alguna manera, lo sepamos o no, lo queramos o no, tenemos información, una materia prima. Ahora bien, algunos, vamos a decir todos, hacemos una selección, ¿no? Decimos, bueno, yo elijo creerle a este o aquel o aquella, ¿no? Hago mi selección. Bueno, ¿en qué confío? ¿Qué leo? ¿Y qué desestimo? Eso lo hacemos de alguna manera todos y todas. Entonces, somos editores, de alguna manera, ¿no? Estamos editando, estamos seleccionando a partir de un universo saturado de, pongan muchas comillas, información. Pero es un problema porque nosotros estamos condicionados por la información para poder ver. Sí, totalmente. Entonces, también es tramposo. Totalmente, Lo que claro. elijo y lo que no elijo, digamos, ¿no? El problema, pero ya a la hora de elegir ya hay una decisión crítica. El problema es cuando recibimos sin siquiera elegir. Eso me parece que por ahí me parece que vienen los problemas, ¿no? Cuando ni siquiera tomamos la decisión de elegir. Si no, es eso, es lo que viene, es lo que escucho, es lo que oigo, es lo que me dicen, es lo que se dice. Es parte del problema. No digo que de la otra manera ya estamos salvados y que hagamos buenas elecciones.
No digo que sea así. Digo que de alguna u otra manera todos hacemos esta elección. Ya sea a partir de todo eso que llega, o ya sea a partir de, bueno, yo elijo qué diario leer, qué radio escuchar, qué canal mirar. Y ahí hay una elección, y hay una elección. ¿Qué realidad te querés comprar? Y sí, sí. Tanto de uno o lo que Pero a ver, y ahora me iba un tema que conversamos en la clase pasada. Una de las grandes, yo diría, derrotadas. Yo creo que uno elige lo que ya eligieron que veas. Bueno, esa es otra discusión. Y en general sí, elijo lo que otros ya eligieron por mí, ¿no? Porque además la falsa alternativa de que hago zapping y ya está. Si encuentro todo lo mismo, ¿no? En todos lados. Pero digo, otra de las grandes derrotadas, y que tiene mucho que ver con esto, por el neoliberalismo y la posmodernidad, es la ciencia. Es la ciencia. ¿Por qué? Y como todo, esto tiene un costado bueno y un costado malo, ¿no? La ciencia fue cuestionada en tanto única metodología positivista, o sea, único modo de acceder al saber, ¿no? El positivismo me condenó a pensar la verdad y la objetividad de un único modo posible. Entonces hay claramente una crítica a esa metodología. Ahora, el problema, como decía ya no sé quién, es cuando vos tirás al niño con el agua sucia, ¿no? O sea, bañás al niño y después, para sacar el agua sucia, lo tirás. El problema, para decirlo ya de una manera no tan metafórica, es si cuestionamos solamente un método científico o tiramos a la basura la ciencia. Y a cualquier modo de generar un saber riguroso, científico, académico. Bueno, la posmodernidad barrió con todo. Absolutamente con todo. Y en eso, y ahora sí, produjo la igualación, el costado malo de la igualación de los saberes. Para la posmodernidad da lo mismo una ficción literaria que un tratado científico. Pero la ciencia no vendría a ser un saber de unos pocos que en teoría nos dicen a todos qué es eso. No. O sea, que es verdadero, que es falso, que no sé. No, bueno, así se concibió la ciencia positiva, obviamente. Esos pocos que tenían la verdad, que objetivamente podían ir a buscar o que detentaban el saber, por eso digo, esa es una parte de la crítica. Ahora, eso no significa que no haya ningún modo posible de constituir una ciencia. Hay, obviamente, saberes mucho más, vamos a llamarlo así, rigurosos y fundamentados que otros. El tema, ¿cómo hacemos esa elección? También, pero a ver, en el siglo XXI seguimos produciendo ciencias sociales, ¿no? Seguimos haciendo, no es que lo dejamos de hacer. Lo que pasa es que estos señores pretendieron, en esta pretensión de igualación, lo que hicieron, repito, es que dé lo mismo a la hora de hacer la evaluación de un diagnóstico social, que dé lo mismo un texto literario que un tratado científico. Y ahí está el problema. O sea, no todos los saberes dan lo mismo. No todo es lo mismo. Y yo, ojo, yo reivindico, en el caso de las ciencias sociales, reivindico, cuando es buena, la estadística. La estadística es la principal herramienta que hoy tiene la ciencia social para pensar lo social. Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que tengo que saber, en definitiva, bueno, ¿en base a qué vos hiciste esa construcción? ¿Cómo construiste esos indicadores? ¿Para leer qué cosa? ¿Para pensar qué cosa? ¿No? Esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. Ahora, eso no significa que haya estadística buena. No, que la otra es mala y le pega, digo. Que no haya quienes desde la ciencia recogen datos y construyen indicadores de manera absolutamente rigurosa, ¿no? Y que me permiten, obviamente, leer desde ese lugar lo real. Lo que hizo la posmodernidad fue borrar las fronteras entre la realidad y la ficción. Y lo estamos pagando aún hoy, eso. Bueno, por toda esta situación le creemos, no porque no me incluyo, pero se le puede llegar a creer en un tipo que habla que los profilácticos son de porcelana, que el SIDA aún se contagia de esa manera, y no se lo cuestiona. O sea, más allá de que hay personas que sí se lo cuestiona, hay parte que ese discurso se compró y se creyó. Y es todo por esto, ¿no? Bueno, no sé si es todo por esto, pero hay algo de eso. Hay algo de esto. Lo que pasa es que esta etapa, nos estamos metiendo en una etapa que no nos corresponde, que es la actual, todavía no nos corresponde todavía,
que efectivamente coincido, compró esa idea de que da lo mismo la ficción de Albino que el estatuto científico de la biología, da lo mismo eso, pero el elemento adicional de este tiempo es eso que podemos dar en llamar perfectamente posverdad, y que le agrega un elemento más, porque yo ahora, el problema es que yo ya no quiero saber, ya no me interesa saber, no me interesa leer la realidad de otro modo, más que como los medios quieren que yo la lea. Yo me compré esto y estoy orgulloso de esta compra, y la defiendo a cualquier precio. Eso no ocurría en los 90. Eso es un fenómeno nuevo. Entonces, los tipos se van perfeccionando, son genios, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Y lo que inventaron es esa posverdad, o sea, nos han quitado las ganas de saber la verdad. No nos interesa saber la verdad, no queremos llegar al meollo, no nos interesa. Nos conformamos con esto y queremos que esto siga siendo de este modo. Por eso digo, ese es un problema adicional. En todo caso, si vos querés, en los 90 teníamos otros problemas gravísimos también, pero al menos había algún interés, algún deseo, alguna crítica, porque tampoco todos los medios eran cómplices del menemismo, ¿no? No era tan así, ¿no? Y entonces había siempre algún hilo, alguna beta, algún lugar desde donde pensar de otro modo. Hoy pareciera que no, ¿no? Pareciera que no, porque desde todos los lugares se demuele la mirada crítica, que es esa toma de distancia que hace de la naturaleza un problema. Cuando digo la naturaleza me refiero a lo dado, lo aceptado, lo naturalizado. Solamente una mirada crítica piensa eso como problemático. Si no hay crítica, no hay problema. Ahora, ¿qué sucede con el movimiento de mujeres hoy en día? Bueno, esa es una mirada crítica. Totalmente, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la gran mirada crítica de este tiempo. Pero vayamos al siglo XX. No, digo, de paso, todas estas cosas no sirven porque los estoy alentando a que continúen con las otras 26 horas de curso, que no sé cuándo lo vamos a hacer, el año que viene seguro, me van a quedar 1000 cosas allá afuera porque, por culpa de ustedes. 1000 cosas. El problema es que se ha estupidizado el ser humano. Vos querés seguir en el siglo XXI y yo quiero volver. No, yo te decía, era agregar eso. Porque ya como nos convencieron tanto que nos hemos estupidizado tanto y no nos importa, ni eso. Bueno, si vos querés llamar por verdad a eso, sí, ya no me importa. O sea, soy un estúpido y me gusta ser. Quiero seguir siendo un estúpido. Está muy bien, comparto. Y el tema es cómo romper con eso. Bueno, pero para no quedar en entredicho, como diría Serra, en el año 89, tenemos que volver al siglo XX, en el año 89, un americano de origen japonés llamado Francis Fukuyama, ¿le suena el apellido Fukuyama? Publicó en una revista norteamericana un artículo llamado El fin de la historia. ¿En qué se basaba el artículo publicado con ese nombre? En que, bueno, había caído el muro de Berlín, ¿no? Por lo tanto, el mundo bipolar se había transformado en un mundo unipolar, solamente existían las democracias occidentales, hegemonizadas por Estados Unidos, y por lo tanto se había terminado otra vez el conflicto. Allí donde no hay conflicto, no hay historia. Fukuyama entendía perfectamente, porque además no era ningún tonto, no era un estudiante, un estudioso de la filosofía, no era ningún improvisado este tipo. Es más, él fundamentaba toda su teoría en grandes autores como Hegel y Marx, por ejemplo, ¿no? Pero para llegar a la conclusión de que hacia fines de la década de los 90, o sea, fines del siglo, se había terminado la historia. Y claramente lo que sostenía para fundamentarlo era esto, ya no hay más clases sociales, ya no hay más ideología, ya no hay más relatos emancipatorios, por lo tanto ya no hay conflicto. Porque a nadie se le va a ocurrir transformar una realidad social que ya está, ya ganamos nosotros, le faltaba agregar. Ganamos los occidentales liberales, le ganamos a esos sucios comunistas. Y por lo tanto, si ya ganamos y vencimos, se acabó. A nadie se le va a ocurrir transformar nada. Esa era la idea del fin de la historia. Ahora, esa idea, que parece hasta tonta, ¿no?
defender la idea del mundo no conflictivo, tuvo una enorme repercusión, ¿no?, en el mundo entero, porque venía de la mano de la idea de el fin del conflicto, el fin de las ideologías, y si se terminan las ideologías, lo que aparece ahí es el pensamiento único. Así lo definían, pensamiento único. O sea, no nos podemos correr de acá. La historia va, llaman entre comillas historia, hacia un único lugar. El que no se sube, como nos decían acá en Argentina, se quedará en el camino. Aquellos que se la pasan abrazando universidades, diría Fukuyama, se quedaron fuera de la historia. Se quedaron en el camino, porque en realidad el progreso va hacia otro lado. Pero siempre mirando hacia el lado occidental, nunca Siempre. mirando ni el sur. No, por supuesto. Por supuesto. Este es el triunfo de Occidente. El triunfo de Occidente es, en primer lugar, el triunfo de Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar, el triunfo de la Europa civilizada. Porque no existe África, no existe... No, para ellos no. No, pero ¿saben por qué no existe? Porque, a ver, en esto son muy modernos, ¿no? En esto. Porque la historia es la historia universal. Y la historia universal progresa hacia un único lugar. Todo eso que vos nombraste me queda en el camino, no del progreso. Eso no progresa. África, Asia, América Latina, me quedó afuera. Salvo que decidan sumarse, ¿no? Salvo que los Collor de Mello, los Fujimori y los Menem se sumen al tren de la historia, que fue efectivamente lo que hacemos, lo que hicimos, ¿no? Argentina fue el gran laboratorio del neoliberalismo, porque no dejó nada sin entregar, nada. Si no, alguien, por favor, nómbreme algo que haya quedado en pie durante los 90. Entregamos todo, absolutamente todo. Cosa que no hicieron otros países, en Argentina. Por eso después costó tanto la reconstrucción, ¿no? Porque no teníamos nada, ni PF, ni aerolínea, ni ferrocarril, nada, absolutamente nada. Habíamos privatizado todo. Para colmo, las empresas que habían comprado nuestros recursos, ¿saben con qué lo habían hecho? Con papelitos de la deuda. Compraron papeles a 20 y los señores en aquel momento, las autoridades, se los cotizaron a 100. Entonces con eso se llevaron todas las empresas públicas que ahora... Y es lo que va a pasar ahora. Ya las tienen ahora. Se levantan más. Por ejemplo, a ver, ¿de cuándo viene Edenor y Edesur, por ejemplo? O sea, ¿por qué le pagamos la energía a dos empresas privadas? ¿Por qué? Porque las privatizaron en los 90. Algo tan sencillo como eso. Las privatizaron y las convirtieron en monopolio. Porque no es que podemos decir, no, miren, tenemos 200 proveedores de energía, no. Uno solo, uno. Monopolio se llama eso. Monopolio. Si estoy en tal lugar me corresponde Edesur y si estoy en tal otro me corresponde Edenor. Pero ¿se acuerdan el otro? No puedo salir de acá. Pero el otro caballito de batalla de estos señores, no tan antiguos sino los actuales, es que nos estaban cobrando las tarifas regaladas. Y que los subsidios eran malos. El subsidio me queda del lado malo, no me queda del lado de la flexibilidad, la desregulación, la apertura. Subsidio es malo, control es malo, regulación es malo, cepo es malo. ¿Está bien? Pero me parece que por ahí viene el lado de la crisis inventada de 2015. De decir que subsidio es malo, plan es malo, entonces hay crisis porque todo lo que está es malo. Sí, porque no era sincero. Son variables que no se sinceraban, ¿no? Y ahora se sinceraron. Se sinceraron el dólar, los precios, las tarifas, todo. Se sinceró. Digo, la sinceridad. Lo que deberíamos preguntarnos es si esos subsidios que pagaba el Estado, no es que la empresa perdía, esos subsidios que te pagaba el Estado, que somos todos, ¿a dónde va ahora? Si tenemos un aumento de 1.200 o 1.300% en energía,
y no nos están subsidiando. Entonces, ¿dónde va todo? Ustedes están obsesionados con el siglo XXI, veo. Está muy bien, yo también. Yo también, Yo también estoy obsesionado. Yo creo que el dinero vuelve para mejorar el servicio. Claro. Qué ilusa que sos. Ya no hay más corte de luz, por ejemplo, ¿no? Para eso vendieron las empresas en la década del 90, porque en manos del Estado funcionaban mal. Teníamos muchos cortes de luz. Ni me acuerdo yo de hubiera algún corte de Segba. Ni me acuerdo. Bueno, qué antigüedad, Segba parece, ¿no? O la Ítalo. Bueno, no, pero a ver, en realidad, no sé si contesta tu pregunta, pero pasaron las dos cosas, porque ahora retiraron el subsidio, pero además aumentó la tarifa. Ahora la tarifa está dolarizada. Pasaron las dos cosas. La empresa ahora factura desde un lado, ¿no? Y todo lo pagamos nosotros ahora, absolutamente todo. Claro, yo digo, no hacemos nada para esto. Bueno, siglo XXI. Sí. Vuelvo a repetir. En marzo empezamos el curso del siglo XXI. Estamos muy bien. Ustedes son tan apurados. No, que me Es que no sabemos si llegamos a marzo. Mejor que abracemos la universidad mañana, ¿no? Por lo menos para saber que está ahí. Bueno, y se espera que como sociedad... cuarto de la clase me quedó más, 3/4 me quedaron afuera. A ver, entonces, voy a resumir una de las tantas partes que me quedaron, que es esto del pensamiento descolonial. Me quiero detener un poco en eso. ¿Por qué me quiero detener? En realidad porque me parece que está bueno pensar desde ese lugar. ¿Qué significa lo descolonial? Mejor dicho, planteado de otra manera, ¿cuál es la diferencia entre la colonización y la colonialidad? Porque en realidad acá el concepto nuevo es el concepto de colonialidad. No es lo mismo ser una colonia que pensar en términos coloniales. Entonces nosotros podemos no ser una colonia porque formalmente y de hecho no lo somos, pero podemos pensar en términos coloniales. Y si pensamos en términos coloniales, lo que tenemos que hacer es tratar de pensar la descolonialidad de qué? Del ser, del pensamiento, de la naturaleza, de absolutamente todo, del conocimiento. Y eso fue exactamente lo que propuso un grupo de grandes estudiosos de nuestra América íntegramente, que, a ver, a partir de los años 70, por eso estoy en el siglo XX, a partir de los años 70 del siglo pasado ya, se organizaron y crearon lo que hoy todavía se conoce como la filosofía de la liberación. No sé si ustedes saben que hubo dos grandes congresos de filosofía en Argentina, dos congresos nacionales de filosofía en Argentina. Cuando digo nacionales, digo con participación del mundo entero, pero congresos que se hicieron aquí. El primer gran congreso de filosofía fue en el año 49, gracias a un decreto del general Perón, más precisamente. En la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, se hizo el primer gran congreso nacional de filosofía. El segundo fue en el año 72. 72, en plena dictadura de la NUCE, ya que estamos. Y allí, en los años 70, apareció este grupo en torno a las figuras de grandes filósofos argentinos, Carlos Puyén, Rodolfo Puch, algún apellido capaz que les suena, Enrique Dussel, Arturo Roy, bueno, todos filósofos argentinos que venían trabajando sobre la posibilidad de generar una filosofía con los pies puestos en América Latina, o mejor dicho, nuestra América, porque ya hemos hablado de esto, ¿no? De la inconveniencia de hablar de América Latina en vez de hablar de nuestra América, ¿no? Porque América Latina deja fuera
una cantidad enorme de habitantes de esta tierra, ¿no? Que tenemos dificultades para nombrarlo, ¿no? Hay alguien que decía, todo lo que no se puede nombrar no existe. Lo que no nombramos no existe. Y yo creo que tiene razón. Lo que no se nombra, no lo podemos pensar. Este es el secreto de la lengua fascista de Bartés. Lo que la lengua nos impide nombrar, tampoco lo podemos pensar. Entonces, estos señores, que la tenían muy clara, inauguran este congreso de filosofía en el año 72 con esta gran presentación al mundo entero de la filosofía de la liberación. Y cuando digo al mundo entero no exagero, porque efectivamente esto tuvo una enorme repercusión en toda la filosofía mundial. No hubo filósofos de aquel momento que no hayan dialogado con ellos. Y a partir de este inicio, si se quiere, surgieron luego los llamados grupos de pensamiento descolonial, que tenían como objetivo central la posibilidad de pensar una filosofía, bueno, ellos todavía la llamaban latinoamericana. Es más, un dato más antes de que lamentablemente nos tengamos que ir. Enrique Dussel, que fue quizás la cabeza visible de este grupo, que es además un argentino radicado en México porque se tuvo que exiliar en los años 70 porque lo persiguieron, obviamente, y se tuvo que ir a vivir a México. Pero él decía que, mejor dicho, hasta ese momento la gran discusión ¿es posible que los latinoamericanos hagan filosofía? Si todavía los europeos estamos discutiendo si son humanos. Sí, esa fue una gran discusión entre los europeos. ¿Son humanos los latinoamericanos? Esa fue una gran discusión. Y si son humanos, ¿tienen un pensamiento filosófico? La mayoría de las respuestas fue no. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta tierra se mezcla con la religión. Entonces, no habría propiamente una filosofía de nuestra América. Para los europeos, por supuesto, ¿no? Para muchos de nosotros también, lamentablemente. Bueno, entonces estos señores llegaron a la conclusión de que solo en el tercer mundo era posible la filosofía. O sea, como quien dice, duplicaron la apuesta, ¿no? Ustedes ni siquiera nos consideran humanos y nosotros vamos a demostrar que solo desde aquí se puede hacer filosofía. ¿Por qué solo desde aquí se puede hacer filosofía? Porque solo desde aquí, decían ellos, es posible generar pensamiento crítico. Ustedes lo único que hacen, ustedes europeos, es tratar de pensar cómo pueden hacer para ocultar la dominación. Y ese pensamiento no es un pensamiento crítico, por lo tanto no es un pensamiento filosófico. Ustedes son hipócritas. Toda su filosofía tiende, necesita, exige del ocultamiento de una violencia. Ahí no hay pensamiento crítico. En cambio, desde la periferia, como lo que hacemos es cuestionar el presente, tomar distancia crítica de este presente de dominio, solo desde aquí sí podemos hacer filosofía. También hay etnocentrismos que tienen potencias y no quieren cambiar el status quo que hay ahí. Sí, bueno, todo el pensamiento moderno es un pensamiento etnocéntrico y eurocéntrico, ¿no? Por supuesto que todas las críticas del pensamiento descolonial van en ese sentido, pero ellos ponen mucho el acento en la idea de descolonizar el saber, porque descolonizando el saber, en todo caso, por ahí va a pasar una posible transformación social, porque nosotros, si seguimos pensando con los conceptos y las categorías que nos inculcaron los europeos, no va a haber manera de liberarnos. Entonces, lo primero que hay que descolonizar es los saberes. Es más, ellos van más a fondo todavía, dicen, tenemos que descolonizar los sentires, el ver, el oír, el percibir, hasta eso está colonizado. Y esto a lo mejor hoy nos puede llegar a sonar un poco más a tono con nuestra realidad, pero ya lo estaban diciendo en los años 70. Nuestro ver, nuestro oír y nuestro percibir están siendo colonizados. Entonces, lo que hay que descolonizar es el saber y el sentir.
no solo pensemos la descolonización en términos geopolíticos, porque eso ya ocurrió. Ya ocurrió. Conservaron las Malvinas nada más, pero ya ocurrió. Ahora, lo que nos toca es empezar a pensar desde otro lugar. Y en primer lugar, ese otro lugar es nuestra América. Desde aquí es de donde hay que pensar. Bueno, todo esto que parece sencillo, en realidad es bastante complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, o la mayoría de nuestros saberes, arrastran todos los conceptos y categorías europeos. O sea, la mayoría de los conceptos que utilizamos para pensar lo social son categorías europeas. Y ellos han inaugurado, estos señores, un sinfín de categorías nuevas, de conceptos nuevos que todavía no han sido ampliamente difundidos. Qué sé yo, la idea de transmodernidad, la idea de pluriverso, por ejemplo, para contrastarla con la idea de universo. A eso es a lo que iba yo con lo de la ciencia, en realidad. Sí, bueno, por eso digo, si nuestro saber está colonizado es porque nuestra forma de hacer ciencia obviamente arrastra la metodología positivista europea. Claro que sí. Ahora, podemos hacer una ciencia desde nuestra América. Lo que pasa es que tenemos que desembarazarnos de todas esas categorías y conceptos que tenemos asumidos. No, de hecho en esta época surgió PLAX, que era un grupo de pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que lo pensó más o menos de ese lado, haciéndolo pensar la ciencia específicamente para el desarrollo de los países latinoamericanos. Bueno, pero compongamos que no es algo que esté a la orden del día, ¿no? No hay un solo medio que nos trate de contagiar esta idea de la descolonialidad del saber, del poder y del sentir. ¿Qué autor recomendás para leer? Bueno, Dussel es uno, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, son un grupo bastante nutrido, solo que, bueno, aquí llegan, a pesar de que son todos latinoamericanos, nuestroamericanos, como llamarlo así, ese material nos llega a cuentagotas, y que está escrito en español, además, ¿no? Doble problema. Pero hoy día uno de los más representativos, digo, uno de los más activos, no representativos, es Walter Mignolo. Walter Mignolo está viviendo paradójicamente en Estados Unidos. Y Enrique Dussel, por supuesto, que sigue vivo, que sigue viviendo en México. Y no sé si todavía sigue dirigiendo la UNAM. Aníbal Quijano, que es un peruano. Edgardo Lander, son muchísimos. Y no se corresponde con la cantidad de material que nos llega hasta aquí. ¿Hay algo dictado acá? Porque no vi. Sí, muchísimo. Mucho, sí. Hay una editorial que se llama Del Signo, que le publica todas las obras a estos pensadores. ¿Sí?